Señores, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Espero que bien. Bueno, el día de hoy vamos a continuar con este diplomado de supervisión de trabajos de alto riesgo. Antes que nada, a nombre de la Cámara Latinoamericana le damos la bienvenida y de antemano ya el agradecimiento por participar en este diplomado. El día de hoy vamos a hablar de las herramientas de poder, muchachos. Bueno, si bien es cierto, muchas de estas herramientas ya se ha hablado en lo que es eléctrico, trabajos eléctricos, porque también funcionan con energía. El día de hoy vamos a ver en sí cuáles son los peligros de manejar estas o de utilizar estas herramientas, ¿no? Conocemos o entendemos por herramientas poder aquellos accesorios o aquellos equipos que pueden funcionar ya sea por presión de aire, ya sea por energía, ya sea inclusive por acción o por energía o fuerza propia de nosotros, ¿no? Entonces esas son herramientas de poder, las cuales tienen unos peligros específicos, claro que sí, muchachos, ¿no? Puede ser desde un pequeño corte hasta la amputación de un dedo o la mano inclusive, ¿no? Entonces, las medidas de seguridad cuando utilizamos, muchachos, las herramientas de poder son muchas, ¿no? Viene desde una inspección, una previa inspección, y también va desde la capacitación o el conocimiento que puede tener el trabajador o quien la utilice, ¿no? Es por eso que se recomienda mucho, muchachos, que cuando se haga la inducción de seguridad, una vez que termina la inducción de seguridad, que dependiendo de la empresa, ¿no? Puede durar, no sé, 1 hora, 2 horas. En la empresa donde laboro, por ejemplo, dura desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En minas son algo de 3, 4 días. Entonces depende de la empresa, ¿no? Pero una vez que termina la inducción en seguridad y salud en el trabajo, también es importante que el área usuaria, o sea, el área que está contratando a ese personal, le dé una capacitación operativa. Y dentro de esa capacitación operativa tiene que estar contemplado lo que son herramientas de poder, ¿no? Porque ellos son quienes van a utilizar. Ellos son los que van a utilizar las herramientas mismas, estos equipos, ¿no? Nosotros le podemos dar el alcance, claro que sí, también le podemos dar el alcance de lo que son herramientas de poder, pero en sí la inducción operativa de qué es lo que va a hacer, cuándo lo va a hacer, en qué momento lo va a hacer, lo tiene que dar el área de usuario. Nosotros, aparte de eso, para evitar accidentes, muchachos, como le dije, viene también lo que son las inspecciones, ¿no? Las inspecciones semanales que pueden ser, podemos hacer nosotros. Muy aparte de las inspecciones semanales, también tiene que estar programada una inspección mensual por área. Dentro de esa inspección mensual también tiene que estar contemplado lo que son las herramientas, ¿no? Los accesorios, los equipos, cómo se encuentran los cables, las terminaciones, sus guardas de seguridad, su, su, sus mangos, etcétera, ¿no? No hay que verificar que no hayan herramientas hechizas, que el personal sepa cómo utilizarlas, etcétera. Muy aparte de eso, muchachos, también es importante que hagamos las auditorías semanales a las diferentes áreas. Dentro, ¿no? Se puede hacer una programación dentro de esa, o un programa, perdón, ¿no? Dentro de ese programa se puede contemplar lo que le vamos a auditar. Por ejemplo, bueno, una buena medida donde yo laboro es nosotros todos los días damos charla de, se le conoce como de 10 minutos, pero en sí son de media hora, de 7:30 a 8, dependiendo de la hora, ¿no? De 8 a 8:30. Pero muy aparte de eso, bueno, nos dividimos por las áreas, ¿no? Mecánica, el área administrativa, vigilancia, etcétera. Los días, en este caso, por ejemplo, los martes tenemos para mecánica, martes y jueves. Entonces, lunes, miércoles y viernes que no tenemos nosotros o no le damos el área de seguridad, no le damos la capacitación a mecánica, quien le da es su jefe directo. Ellos sí le dan una capacitación, ya sea operativa o también puede ser una capacitación de seguridad, ¿no? Pero más que nada ellos le dan operativa, cómo utilizar esto, la maquinaria, cómo utilizar la gata hidráulica, etcétera. Pero entonces nosotros debemos auditar semanalmente al área usuaria, ¿no? Sus capacitaciones puede ser. ¿Qué más tenemos que auditar? Las inspecciones que ellos también hacen semanalmente a las herramientas, las inspecciones que ellos le hacen a la grúa mecánica, por ejemplo. El mantenimiento, cuándo fue el último mantenimiento de los accesorios. O sea, son varios aspectos que se puede implementar dependiendo de la empresa donde ustedes laboren, muchachos. Pero también, o sea, recuerden que seguridad no es el que hace todo, ¿no? Seguridad somos todos y podemos repartirnos, ¿no?, la tarea.
Pero eso es lo que tenemos que identificar. El tema de la auditoría semanal a diferentes áreas es muy buen tema, o mejor dicho, es muy buena herramienta para el sistema, para que el sistema de gestión vaya de acorde, ¿no?, a lo que estamos buscando, que es cero accidentes. Nos ayuda bastante y tenemos un mejor control, ¿no? O sea, sí tenemos un mejor control de lo que hace el área usuaria, de lo que nosotros hacemos, evitamos los accidentes innecesarios. Entonces nos ayuda bastante, muchachos, ¿no? Vamos a continuar. Bueno, el propósito de esta capacitación en sí, el propósito de cuando hablamos de herramientas de poder, es minimizar los riesgos de incidentes derivados del uso de herramientas manuales y de poder, y asegurar la existencia de herramientas en buen estado, ¿no? Eso sí ya lo habíamos visto, ¿no? O sea, el propósito siempre es minimizar los accidentes. ¿A cuánto? A cero, muchachos, ¿no? Un accidente, sea cual sea, un accidente no debe de suceder en la empresa, ¿no? Ya sea por acto o por condición, ¿no? Muchas veces dicen ingeniero, pero bueno, nosotros cumplimos con todo lo que nos dice la ley, tenemos programas, tenemos procedimientos, tenemos permisos, etcétera, pero no ha pasado el accidente por culpa del trabajador, porque ha hecho un acto o ha cometido un acto subestándar. Pero muchachos, también tenemos que ver ahí, ¿no? O sea, ver las personas que no, uno, si están capacitadas, ¿no? Capaz ha cometido el acto porque no está capacitada. Si la persona está capacitada, entonces tenemos que ver por qué está cometiendo este acto, ¿no? Capaz no tiene un problema de dificultad para entender, capaz, bueno, tiene problemas en casa, también tiene problemas de seguridad basada en el comportamiento, por ejemplo, tiene problemas en casa, o no se siente a gusto en el trabajo, inclusive, y se ha visto casos, ¿no? Son víctimas de bullying algunas personas. No piensen que, bueno, en este caso de moving, puede ser el acoso laboral en el trabajo, en este caso de moving, no crean que el bullying o el moving son temas, en este caso, de personas infantiles, ¿no? O sea, el, el acoso, el hostigamiento también se dan en el lugar de trabajo. Entonces también tenemos que ver eso, muchachos, todas esas cosas se analizan, ¿no? Para ver o para llegar a la causa de un accidente raíz. ¿Sí? La responsabilidad, muchachos, de la empresa: comprar herramientas que cumplan con los requerimientos de trabajo y las especificaciones de seguridad industrial. Bueno, sí. Asegurar que todo el personal trabajando directamente bajo su responsabilidad sea entrenado en el uso y mantenimiento de las herramientas, ¿no? Bueno, lo que le dije, las capacitaciones, las inducciones operativas. Nos dice que tienen que comprar herramientas de calidad, claro, muchachos, ¿no? Y esas herramientas tienen que tener una certificación también. Evitar que se elaboren las herramientas de hechizas, ¿no? Ahora me pueden decir, ingeniero, pero hay herramientas de hechizas que se elaboran muy buenas. Bueno, sí, puede ser que se elaboren, ¿no? Que quien lo hace en la empresa es prácticamente un maestro, cumple con todas las medidas, pero no tenemos algo que nos certifique, no sabemos qué material está utilizando, o que si ese punto de soldadura va a aguantar. O sea, evitar eso, muchachos, ¿no? Y en posible de los casos, si vemos una herramienta hechiza, simplemente decomisarla. Decomisemos esa herramienta, muchachos, lo cual de hecho va a paralizar la producción en cierta área donde se está decomisando, pero va a hacer que el jefe del área usuaria, bueno, le ponga esa herramienta o compre una nueva, ¿no? Bueno, en el caso, yo le digo por experiencia propia, nosotros cuando vemos una herramienta hechiza, se decomisa inmediatamente. Igual hemos decomisado, por ejemplo, cuando hemos inspeccionado el balón de oxígeno, acetileno, también se decomisan los manómetros, las mangueras, etcétera. El área usuaria no puede avanzar sin, en caso de mecánica, por ejemplo, en caso de vías y obras, perdón, no puede avanzar sin su oxicorte. Entonces, ¿qué es lo que hace el jefe? Inmediatamente tiene que mandar a comprar. Por más que, ¿no? De hecho, nos va a decir, pero ¿por qué? Que me hubieras avisado antes, etcétera. Muchachos, no podemos esperar a que pase un accidente, ¿no? Siempre, si vemos algo que no está de acuerdo a las medidas de seguridad, simplemente ponerle un fin, ¿no? Ya sea decomisando la herramienta, paralizando el trabajo, etcétera. ¿Sí? Bueno, de responsabilidades o deberes de los trabajadores, ¿no? Inspeccionar las herramientas para ubicar daños y defectos antes de su uso. Si se encuentran daños o defectos, devolver la herramienta para reparación o reemplazo, ¿no? Eso sí, también
hemos dicho en un inicio, no solamente ni los jefes de área, ni los supervisores de seguridad, no solamente ellos hacen la inspección viene diaria por parte de los trabajadores. Seguridad lo puede hacer semanalmente, el jefe de área lo puede hacer semanalmente, pero los trabajadores son quienes manejan o utilizan los equipos, ¿no? Diariamente. Entonces ellos deben inspeccionar sus herramientas. Es más, en uno de los pasos del ATS, en el caso de que llenan, de ese primer paso es inspeccionar tu área, inspección de tu lugar de trabajo, ¿no? Que esté ordenado y limpio. Y el segundo paso es inspección de herramientas manuales. ¿Por qué? Porque ellos tienen que inspeccionar diario, tienen que inspeccionar sus herramientas, muchachos. No se le puede pasar eso. Nosotros no podemos permitir tampoco que se le pase eso. En el caso de que si ustedes utilizan bastante el ATS, entonces verificar eso, ¿no? Que pongan inspección de herramientas manuales, ¿no? Ya sea en el sector industria, metalmecánico, en el sector construcción, eso es pan de todos los días. Tenemos que inspeccionarlo sí o sí todos los días, ¿no? Otro control que, bueno, justo estuvimos hablando, lo tocamos en el diplomado de excavaciones, son las cintas de colores, ¿no? Bueno, esta cinta nos ayuda a saber, ¿no? Cuándo se ha revisado o cuándo fue la última vez, o si esa herramienta en específica ha sido inspeccionada, ¿no? Entonces, un buen control, claro que es un buen control, nos ayuda a tener un mejor orden. Entonces, las personas también ya saben, los trabajadores ya saben que tienen que inspeccionar su área, saben que tienen que cumplir con las medidas de seguridad, ¿no? Bueno, acá vemos más responsabilidades de la empresa, buena condición de herramientas usadas por los empleados, incluyendo herramientas personales de los empleados. Bueno, y los empleados usar y mantener herramientas de manera correcta, ¿no? En sí la seguridad general, muchachos, es mantener el área de trabajo limpio y libre de escombros, asegurar que el área de trabajo esté bien iluminada, inspeccionar herramientas antes de usarlas, quitar de servicio herramientas dañadas y etiquetarlas con no usar, en el caso de que se encuentren, o capaz puede ser también, o no etiquetándoles, sino simplemente quito de servicio y se le comunica al área de seguridad industrial para que sea decomisado, ¿no? Depende de cómo ustedes manejen el tema, muchachos, ¿no? Luego dice llevar herramientas puntiagudas hacia abajo en una en una caja o cinturón, ¿no? Eso sí, siempre tiene que tener en lo posible su guarda de seguridad, su funda de seguridad en caso de las herramientas filosas, ya sea un cuchillo, no sé, ¿no? Un cincel, su funda de seguridad. Nunca lleve herramientas por el cordón o la manguera como vemos en la imagen. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que los cables internos o la soldadura que tenga interno tiendan a debilitarse, ¿no? Entonces ahí es donde puede haber un cortocircuito, no puede haber un corto cuando estés manipulando, por lo mismo que están haciendo un falso contacto. Nunca jale el cordón para desenchufarlo, sino desde la base donde se tiene que desenchufar. Mantener los cordones lejos de calor, aceite y bordes filosos, eso sí. Desconecte herramientas no usadas o al limpiarlas o darles servicio. No siempre es desconectar. Al momento de utilizar, que ya no vamos a utilizar netamente o no vamos a utilizar la herramienta operativamente, entonces hay que desconectarla si vamos a darle una inspección, si vamos a limpiarla, si le vamos a dar un mantenimiento, algo tiene que estar desconectado. Bueno, nos dice que hay que usar mordazas o tornillos de banco para asegurar el trabajo y permitir trabajar con las dos manos. Bueno, sí. Asegure mantener buen equilibrio al usar herramientas motorizadas. Por la misma vibración de las herramientas, algunas personas tienden a perder el equilibrio. Por eso nos dicen asegurar mantener un buen equilibrio, las piernas separadas, en el cual nos puede dar un equilibrio total, ¿no? Ni tan abierto, ni las piernas ni tan abiertas ni tan juntas, ¿no? Sino lo ideal, ¿no? De acuerdo al plano horizontal del cuerpo, ¿no? Use solamente herramientas aisladas al hacer trabajos eléctricos. Definición. Vemos lo que son herramientas manuales. Las herramientas manuales son cualquier herramienta que requiera de fuerza manual para realizar su función. No son aquellas que vamos a utilizar o van a funcionar por acción propia del hombre, por nuestra fuerza, no por acción propia de nuestra fuerza. Entonces a esa llamamos herramientas manuales, ¿no? Tenemos varias, claro que sí, muchachos. Tenemos pues hasta en casa vemos estas herramientas: el martillo, el alicate, el serrucho, el desarmador, ¿no? Que a simple vista o solos no llegan a funcionar, tienen que funcionar por acción de nosotros o por nuestra propia fuerza. Las herramientas de poder
cualquier herramienta que requiera energía eléctrica, neumática o hidráulica, ¿no? En este caso, por ejemplo, un taladro. Cuando utilizamos, muchachos, de herramientas de poder, es uno que podemos sufrir un daño, un accidente, como quieran llamarlo, ¿no? Un golpe, corte, etcétera. Pero también, muy aparte de eso, también estamos dañando porque las vibraciones son los que afectan a nuestro cuerpo. Es de ahí lo que vienen los monitoreos ocupacionales, cuando hacemos monitoreo de vibración, ya sea mano-brazo o cuerpo completo. En el caso de la imagen sería mano-brazo. Una compactadora, mano-brazo. ¿Por qué? Porque ellos son los que sienten más o tienen más la vibración, ¿no? Cuando es un monitoreo de cuerpo completo, cuando por ejemplo un operador de un botcat, de un tractor, de esas maquinarias que se utilizan, por ejemplo, ya sea en la industria o en construcción, hablamos de un montacargas, por ejemplo, un montacarguista, todas las vibraciones en sí que pasan el trabajador, a eso llamamos ahí se lo va a utilizar o se le va a aplicar un monitoreo de cuerpo completo, ¿no? Entonces también hay que ver nuestro plan y programa de monitoreo. Ojo, un tema que Sunafil también te va a inspeccionar cuando vaya, te va a inspeccionar bastante lo que es tus monitoreos, si has cumplido o no has cumplido. Pero recuerden que hasta el Sunafil se creó en el 2013, nos dio 3 años para que nos adecuemos o implementemos todo, ¿no? Y solamente durante esos 3 años que hablamos, 2014, 15 y 2016, si había alguna inspección por parte de la Sunafil, iba a ser inspecciones orientadoras, ¿no? Excepto, claro, hay excepciones para un accidente mortal, un incidente peligroso, ¿no? U otro que aplique o amerite una sanción o una pena. Pero si no, te dan, bueno, te orientan, te dan un tiempo de comparecencia, etcétera, ¿no? Pero a partir del 2017, muchachos, sí ya vienen con fuerza las multas, ¿no? Bueno, no me quiero salir del tema, ya a ver si hay otra oportunidad de para hablar sobre la Sunafil, cómo afrontar una inspección de la Sunafil. Es un tema muy interesante, muy bonito. Espero poder contar, o espero que yo sea el indicado para darles esta capacitación. Y si no, soliciten, muchachos, porque es un tema muy interesante, ¿no? Soliciten a la Cámara Latinoamericana. Bueno, continuemos. Hasta acá ya hemos visto lo que son herramientas manuales, aquellas que funcionan con nuestro propio poder o nuestra propia fuerza, ¿cierto? Las herramientas de poder, que son herramientas que funcionan ya sea por energía eléctrica, neumática, hidráulica, en el cual estamos dispuestos, muy aparte de los golpes, cortes, etcétera, también a las vibraciones que nos emiten a los cuerpos, ¿no? Ahí lo que son los monitoreos ocupacionales, ¿no? De ahí vienen las herramientas de hechiza, ¿no? Muchas veces hemos escuchado herramienta hechiza, pero ¿qué es una herramienta hechiza? Herramienta fabricada o reparada sin ningún sustento técnico, aquella que se hace en casa, ¿no? Vemos en casa algunas herramientas o accesorios hechizos, claro que sí. Por ejemplo, cuando era niño yo me acuerdo que mi papá hizo una escalera, ¿no? Una escalera esas que se utilizan para subir esas de albañil más que nada. Una escalera hechiza porque, bueno, estaban solo con alambres, no tenían las medidas necesarias de seguridad, ¿no? Entonces, esa es una herramienta hechiza. ¿Qué otra herramienta hechiza tenemos? Bueno, un martillo a veces cuando el mango ya está desgastado, le cambian el mango pero no le ponen el seguro que necesitan, o le ponen un taquito para que aguante ahí. Entonces son varias herramientas que no deberían ser, ¿no? Nosotros inspeccionar o verificar, o no solamente eso, también una herramienta hechiza puede ser una herramienta que en un inicio estuvo con su certificación, pero ya después de un tiempo útil de vida ya empieza a degradarse, ya está un poco el mango rajado, los dientes en el caso de la imagen no tienen filo, etcétera. Entonces también se le considera herramienta hechiza, lo cual es sí o sí tenemos que decomisar. Clasificación de las herramientas, muchachos, según su forma, ¿no? Lo que hemos visto, las herramientas básicas, de aquellas que funcionan con nuestra propia fuerza. Ejemplo, martillo de todos los tipos, ¿no? Martillo, desarmadores. Herramientas de medida, ya ven, hablamos de las winchas, compases, cuadras, centímetros, no sé. Esas son herramientas que nos van a ayudar, ¿no? A medir.
Herramientas para cortes grandes, serruchos, cepillos. Ojo, seguimos en las herramientas básicas. No, perdón, estamos en herramientas para cortes grandes, que serruchos, cepillos, pero sin embargo, hasta el momento siguen utilizando nuestra fuerza o nuestra propia fuerza. Herramientas para cortes pequeños, cincel, formón, tijera, etc., ¿no? Pero ¿cómo funcionan? Por nuestra propia fuerza. Según su utilización tenemos herramientas para dar, formar y terminar, ¿no? En paso de un taladro, por ejemplo. Limas manuales, lijas. Herramientas para perforar, como le dije, taladro, punzones, barrenos, etc. Las herramientas para fijación, que serían tornillo, prensa de sujeción, tornillo de banco, etc. Bueno, y tenemos ahí lo que son varios, ¿no? Que son palas, picas, etc. Clasificación de herramientas según la energía que las mueve, ¿no? Acá vemos lo que son las herramientas de mano, las que funcionan solo con nuestra energía. Herramientas eléctricas, que su mismo nombre lo dice, son aquellas herramientas o accesorios que van a funcionar con una energía eléctrica, ¿no? En el cual, muy aparte de todos los peligros que estamos expuestos, ya sea golpe, corte, también estamos expuestos a una energía a un cortocircuito, a un riesgo eléctrico, ¿no? Entonces también es otra medida de seguridad que se tiene que tomar. Las herramientas neumáticas son aquellas que funcionan con aire comprimido, ¿no? Las herramientas de impacto también, que pueden generar un daño diverso a nosotros, ¿no? O no solamente a nosotros, sino a los trabajadores. Perdón. Vienen lo que son herramientas de mano, los peligros. Golpes en la mano, pequeñas cortadas al trabajador. Muerte por caída de herramientas desde altura. Ojo, esto muchachos, lo que es muerte por caída de herramientas desde altura es verdad. Muchas veces no hay un buen orden en nuestro lugar de trabajo, y esto aplica para todos, ¿no? Solamente para el sector construcción, donde se ha visto un poco más de esto. En sí aplica para todos el orden, muchachos. Si no tenemos un buen orden, pueden haber accidentes. En este caso, muerte por caída de herramientas desde altura. ¿Qué es lo que pasa? Algunos trabajan en andamio o trabajan en diversos pisos, no se dejan al filo de, ya sea del piso, del andamio, una herramienta que ya sea por acción del hombre, inclusive por la misma acción del aire, del viento, puede caerse y venir abajo, ¿no? Y un trabajador que esté por ahí cerca lo puede golpear, inclusive si no tiene mucho menos su EPP o algo, puede llevarlo a la muerte, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos que evitar, muchachos. Todo eso, ¿cómo lo evitamos? Con el orden en el trabajo, orden y limpieza. Fuentes principales de accidentes, ¿no? Con las herramientas de mano: herramientas defectuosas, uso de herramientas inadecuadas para la tarea. Una vez yo vi, ¿no?, que un trabajador, ¿no?, por ser nuevo, no encontraba un desarmador, no tenía un desarmador para poder utilizar, ¿no? Un desarmador plano, me acuerdo. Tenía que sacar, creo, un perno, no recuerdo bien. Pero bueno, era una persona nueva, quería hacer bien las cosas, pero su jefe directo le había mandado una actividad indicada. Entonces, como no tenía el trabajador este desarmador, ¿no? Era nuevo, no conocía a nadie, ¿qué es lo que hizo? Estaba utilizando su propia llave para ir sacando o ajustando los pernos, no recuerdo bien. Pero entonces ahí, por ejemplo, es un uso de herramientas inadecuadas para la tarea, ¿no? Hasta que lo vimos, le llamamos la atención, ¿no? Porque no puede utilizar eso. Pero así como le parece una anécdota un poco chistosa, hay en sí muchachos trabajadores que utilizan herramientas que no son para las cuales, ¿no? Entonces eso hay que evitar también. Uso incorrecto de la herramienta, bueno, ya lo hemos visto. Mantenimiento deficiente, ¿no? No hay un programa de mantenimiento que lo ayude al trabajador a que se le indique, ¿no? Sí, el programa de mantenimiento va por parte del área usuaria, ¿no? Pero tampoco no hay esta cultura de prevención que se le indique o se le haga costumbre al trabajador para que cumpla con las inspecciones, ¿no? Bueno, herramientas de mano tenemos lo que son martillos, maceta, combas, desarmadores. Las causas de los accidentes: mangos sueltos o poco seguros, mangos astillados o ásperos. En tema de mangos sueltos, muchachos, no solamente es un peligro para nosotros, sino para todos nuestros compañeros que están al lado de nosotros, ¿no? Entonces somos un peligro potencial. Mangos astillados o ásperos
cabezas saltadas o rotas, ganchos abiertos o rotos, y emplearlos como palanca o llave. No sirve tampoco, no sabe para no emplearlo de la manera incorrecta o emplearlo de la manera que no es, ¿no? En las imágenes podemos ver, por ejemplo, que este martillo está con su cinta de seguridad, o sea, tiene un programa de inspección. Sujetar el mango muy cerca de la cabeza, eso también no. Hay algunas personas que no saben utilizar un martillo, al igual que un hacha, por ejemplo, ¿no? Entonces también se le debe indicar o se le debe capacitar, ¿no?, en el uso de estas herramientas, ¿no? En sí, herramientas operativas netamente, ¿no? Emplear el pomo del mango para golpear. También vemos que utilizan el mango en sí para golpear, lo cual no es, ¿no? Su función no es para eso. Herramienta de mano también tenemos lo que son alicate, tenaza, caimán, ¿no? Causa de los accidentes, muchachos, tenemos lo que son herramientas deformados, mangos de forma inadecuada, mandíbulas gastadas o sueltas, filo de la parte cortante mellado significa agrietado, ya deformado. Usar alicates para soltar o apretar tuercas o tornillos. Ojo, eso también se utiliza bastante no solamente para soltar o apretar, sino para soltar, ajustar, o sino en todo caso apretar, ¿no? O sostener tuercas o tornillos, que no es su función, muchachos. El alicate es para cortar, pero lo utilizan, sí lo utilizan bastante, ¿no? Entonces también verificar eso, ¿no? Realizar las inspecciones, ¿no?, de rutina, dar una vuelta por la obra, por base, por el taller, como quieran llamarlo, y verificar cómo hacen su trabajo las personas, ¿no? Si identificamos algo que no está de acuerdo a las medidas de seguridad, como le dije en un inicio, muchachos, siempre hay que, uno, bueno, para realizar el trabajo; dos, explicarle por qué, o en qué está fallando, ¿no? Tampoco no vamos a ir, tampoco no vamos a ser locos, como dicen por ahí, ¿no?, los locos papeletas, ¿no?, locos OPT. No, muchachos, hay que explicarle al trabajador, ¿no?, qué es lo que está haciendo y a qué está expuesto, ¿no?, si no lo hace de manera adecuada. Muchas veces dicen, no, ingeniero, pero ¿cómo va a ser? Pero por eso hay que explicarle. Hay otros, tengo colegas, me he visto en caso de que algunos simplemente detienen su trabajo, ponen su papeleta y se van, pero ni siquiera explican por qué. O pueden decirte porque por esto, pero no te explican a qué está expuesto si yo lo sigo haciendo así, o qué me hubiera pasado si seguía así. Entonces esas cosas hay que ver, muchachos, ¿no? Usarlos para golpear ya sea, bueno, un objeto, también para golpear a los compañeros, ¿no? Y esto es verdad, a veces hay mucha disputa en el lugar de trabajo, puede haber una pequeña pelea, no, todas esas cosas debe estar lo que son peleas, disturbios, tiene que ser identificado, ¿no?, en nuestro reglamento interno. Pero también suele suceder, ¿no?, usarlos para golpear, etcétera. Lo que, bueno, son las sierras manuales. Tenemos las hojas mal colocadas o torcidas, mangos sueltos, partidos o ásperos, dientes desafilados o maltratados. Es más, algunos ni siquiera utilizan un mango, solamente directamente la hoja es lo que utilizan, ¿no? Esta hoja de cierre es la que utilizan, y con eso empiezan a cortar o algo, porque no debe ser así, ¿no? Dientes desafilados o maltratados, los mellados. Cortar con demasiada velocidad sin ver lo que uno está haciendo. Trabajar con solo una parte de la hoja, ¿ya?, etcétera. Entonces, cuando utilizamos lo que son cierres, estamos expuestos a un corte, inclusive hasta puede ser una amputación, ¿no?, dependiendo el filo de la hoja de cierre, o dependiendo de la velocidad también de corte, ¿no? Entonces también tenemos que inspeccionar a esos muchachos, que el personal cumpla con lo que con lo que está, bueno, si hubiera un procedimiento, y dos, sino lo que nosotros, las indicaciones que le damos, ¿no? Se le puede dar una indicación a un trabajador, pero si a la segunda vemos que sigue cometiendo lo mismo, es porque el trabajador, pues, no, hay un problema ahí, ¿no? O no quiere, no puede o no quiere, no sabe, no puede o no quiere. No sabe, se puede combatir; no puede, se le puede enseñar; pero no querer, muchachos, ya es un poco más difícil, ¿no? Hay que tratar de utilizar otras medidas también, ¿no?, de persuasión, de cómo capacitarlo, etc. Bueno, vemos lo que son las palas, los diablos, o la uña de diablo, pata de cabra, como quieran llamarlo, los picos, etcétera, ¿no? Mangos sueltos, astillados o áspero, y esto se ha pasado bastante cuando tenemos los mangos sueltos. Ahí puede, por la acción o por la fuerza del golpe, puede saltar el mango, ¿no?, y puede dañar o ya a la persona, o sea, a nuestros compañeros.
O también puede dañar no parte de la empresa, no parte de los bienes de la empresa, ¿no? Que también es un poco un tema delicado. Bueno, tenemos herramientas desafiladas o mal afiladas. Usarlos como palancas o martillos. Tratar de hundir demasiado la herramienta. Usar pico en vez de chuzo para golpear piedras o material duro, es así, etc. Entonces siempre verificar también. Esto es más que nada en obras, si es que lo hubieran, o si tuviéramos en el área, ¿no? Inspeccionar también, inspeccionar bien el mango, eh, inspeccionar el filo de las herramientas, etcétera, ¿no? Bueno, las llaves, vamos a ver cuáles son nuestras causas de accidente, ¿no? ¿Por qué ocasiona o por qué ocurre un accidente en el caso de las llaves, ¿no? Bocas o dientes desgastados, deformados o con grietas, que si pasan o si hay. Muchas veces por tener unos dientes o bocas desgastadas, el trabajador está ajustando, ¿no?, cierta tuerca. Entonces algunos ajustan, pues, no como debe ser, dependiendo de la actividad o qué es lo que están ajustando. Ajustan con mucha fuerza porque tiene que estar bien ajustado. Entonces, si tenemos una boca desgastada o con grieta, al momento de ajustar, al momento de hacer la fuerza, puede sufrir un rompimiento por desgaste. Entonces, como el trabajador está haciendo justo una fuerza, ahí puede irse, ¿no? Y de acuerdo a la fuerza que él ha hecho, se puede ir y puede hasta golpearse con la pared, puede, no sé, o con parte de la maquinaria, puede caerse, ¿no? Por la misma acción que estaba realizando. Bueno, tener el sinfín desgastado con hilo quebrado, usarla como martillo palanca, empujar en vez de tirar la llave, también, emplear una llave de tipo tamaño no apropiado, etcétera, ¿no? Bueno, los desarmadores o destornilladores, como quieran llamarlo, mangos sueltos o partidos, hojas mal afiladas, melladas o torcidas, mal templados, vástagos torcidos, usarlos como palanca, cincel, botador, sacabocado, etc., ¿no? Como cincel se utiliza bastante, más que nada el desarmador plano, por ejemplo. Lo que hace con los golpes, lo utilizan como cincel y empiezan a golpear con el martillo, ¿no? Que es lo que va a hacer eso, que el filo de ese desarmador se deforme, o por lo mismo que como no está hecho para, para utilizarlo como cincel, pueda correrse, pueda salirse, nos pueda accidentar o nos pueda inclusive causar un daño, ¿no? Usar destornilladores que no corresponden al tamaño ni el tipo de tornillo, etc. En lo que son los cinceles, no se ve bien o parece otra cosa, pero es un cincel, muchachos, un cincel, ¿no? Cabezas astilladas, saltadas o con rebordes. Vástago demasiado corto para un manejo seguro. Filos rotos o saltados, usarlas como palanca. Tratar de hacer un corte demasiado profundo. Cincelar hacia adentro o hacia otras personas, ¿no? Bueno, eso sí, está claro, etcétera. Lo que son las limas, bueno, tenemos causa de accidente, no tienen mango, se ha visto, se ve casi todas las limas no tienen mango, muchachos. Puntas quebradas, gastadas o engrasadas. Usarlas como palanca, también un mal uso. Golpearlas o limar en forma incorrecta, especialmente en máquinas en movimiento. Usarlas para cortar material, etc. Bueno, los cuchillos que se utilizan no siempre en algunos lugares, si se utilizan hojas desafiladas, mangos sueltos, partidos o demasiado cortos, carecer de vainas o fundas de seguridad, usarlos como desatornillador o palanca, más que nada como desarmador, se utiliza bastante de cuchillo, por ejemplo, ¿no? Y no solamente en la actividad o en el campo laboral, también en casa no utilizamos esto, no hay desarmador, mamá, pasa mi cuchillo. ¿Por qué? Porque se parece un poco al, ¿no? Pero no debería ser, no, muchachos, no hay que utilizarlo. Tomarlos por la hoja, cortar hacia el cuerpo también, que no debe ser. En vez de, cuando utilicemos, no hay que cortar en contra, no hacia el cuerpo. Bueno, las tijeras, ¿no?, que vemos que solo tienen hojas desafiladas, los mangos rotos, usarla como punzón, ¿no?, que no deben ser utilizadas para eso. Tratar de cortar láminas muy gruesas, lo cual va a quitar, uno no va a poder, la tijera,
le vamos a quitar el filo de la tijera cuando queremos cortar láminas muy gruesas. Y por lo mismo o por la fuerza que estamos haciendo para cortar esta lámina, la tijera puede llegar a deformarse, se puede abrir, puede, no sé, ¿no? Puede hasta saltar y nos puede hacer un corte. Entonces es importante saber qué es lo que vamos a cortar y si son las capacidades de la tijera, ¿no? El cepillo de mano, muchachos, son mangos desatillados, rotos, hojas desafiladas, mecanismos de regulación inadecuados, etc., ¿no? No extraer clavos de la madera antes de trabajar sobre ella, dice. También, ojo, ¿no? No empezamos a cepillar cuando hablamos de trabajos para cuando utilizamos madera, esta herramienta. Empezamos a cepillar, pero no nos hemos dado cuenta que hay presencia de clavos. Entonces ahí puede haber un incidente o hasta un accidente, ¿no? Probar el filo pasando el dedo por él también. Algunas personas están afilosas, ¿no? Y empiezan a pasar, o ponen el dedo, ¿no? Pasan el dedo por encima del cepillo de mano, ¿no? Lo cual te genera un corte. Ah, me cortó, sí, está filoso. Pero hay que evitar esas cosas, muchachos. ¿No? Los formones son mangos destillados, sueltos, los vástagos torcidos, usarlos como palanca, martillo, etc., ¿no? Los sopletes, muchachos. Causa de accidentes, uso por personal no calificado. Operar el equipo donde existan materiales combustibles, eso también hemos visto. Usarlos como soplete, mangueras en malas condiciones. Golpear los cilindros, no usar EPP, uso de gases inadecuado para el soplete, etc., ¿no? Cuando hablamos del soplete, muchachos, ya sea cualquier cilindro o balón, ¿no? Es muy importante que veamos qué es lo que se va a utilizar. Utilizarlo fuera o donde no haya en un rango por lo menos de 10,7 metros, donde no haya materiales combustibles, ¿no? Donde no haya materiales combustibles que puedan llegar a arder o pueda generar un amago incendio, ¿no? Verificar su inspección también de los sopletes, ¿no? Las mangueras que estén totalmente buenas, ¿no? Que no tengan ninguna fisura, no tengan, mejor dicho, ninguna grieta por donde puedas escapar un poco de gas, ¿no? Igualmente los balones también tienen que estar encadenados para una mayor seguridad, ¿no? Fuentes principales de accidentes, ¿no? Las herramientas defectuosas, que ya lo hemos visto. No uso de protección personal, no usamos los FPs. Uso incorrecto de las herramientas, utilizarla para lo que no es. Por ejemplo, en el caso del cuchillo, que lo utilizo como desarmador. Mantenimiento deficiente, no hay un buen programa o no se inspeccionan las herramientas, ¿no? Si no se inspeccionan los peligros con las herramientas eléctricas, ¿cuáles son estos peligros, no? Variadas lesiones por choque eléctrico pudieran llegar a producir la muerte. Eso sí, ¿no? No tienen su para de seguridad, no tienen, los cables están en mal estado, no tienen su puesta a tierra. No, una máquina, una herramienta, muchachos, ¿cómo podemos ver cuál es la puesta a tierra? Si es que tiene o no tiene. Algunos vienen en su enchufe viene con enchufe de 3, ¿no? Tienen un palito extra, ¿cierto? O sea, algunas personas que hacen tienden a sacar eso, ¿no? Esto no sirve y lo sacan. Esa es su puesta a tierra, muchachos, no hay que sacarlo. Mejor hay que buscar un adaptador para poder colocarlo en el tomacorriente. ¿Qué más, no? Bueno, trabajar en lugares húmedos en presencia de combustible cuando trabajamos con herramientas eléctricas. Conductores con aislamiento gastado con puntas desnudas, no utilizar herramientas que estén encauchadas, por ejemplo. Tirar del cable para desconectar la herramienta, que ya lo hemos dicho, ¿no? Que no debería hacerse así. Conexiones sueltas o húmedas. Enrollarse los cables del cuerpo. Mal aislamiento de cubiertas metálicas. Ojo, el metal tiende a... pues un conductor de la electricidad. Entonces hay que tener cuidado eso, ¿no? Una vez yo vi en casa de un amigo, su papá justo estaba de descanso, ¿no? Había ido a visitar a un compañero, su papá justo quería hacer un cambio de foco, no sé qué es lo que quería hacer exactamente, pero quería cortar un cable que estaba energizado, ojo, el cable de luz, ¿no? Un cable, pero sin bajar la palanca, nada. Quería hacer un cable, pero
Lo peor es que quería cortarlo, bueno, el cable energizado y con un alicate, ¿no? Y el alicate estaba totalmente expuesto, era metálico. El alicate conduce la electricidad, muchachos, no es metal, ¿no? Entonces se le tuvo que explicar al señor que no haga eso. Por último, si lo va a hacer, que baje la palanca de mínimo, ¿no? Intentar reparar la herramienta, ¿no? También como lo conocemos. En lo que son soldaduras con herramientas eléctricas, no usar elementos de PP, no utilizar nuestra mandil, casaca, carete de soldar, guantes, etcétera, ¿no? Zona desordenada o sucia, soldar en recintos cerrados o con mala ventilación, donde todo este humo que o todo el humo que va a salir de la soldadura lo vamos a respirar, por ejemplo, lo cual nos puede provocar ya lo habíamos visto en trabajo en caliente, una fibrosis pulmonar y edemas pulmonares. Proveer de pantallas protectoras en lugares donde trabajan las personas, ¿no? En el caso de que, si yo sé que las chispas de soldadura le va a, o le pongo en riesgo a mi compañero porque estas chispas le pueden caer, entonces, o bien alejarme, estar en un lugar donde yo no haga daño a nadie, o pues en el caso de poner unos biomos de seguridad, ¿no? O mantas ignífugas, ¿no? Que es muy poco probable porque alguna empresa no quiere invertir en eso. Soldar estanques de combustible, bueno, soldar estanques de combustible, por ejemplo, sin haberlo ventilado, lavado, purgado, etcétera, ¿no? Entonces de eso también puede haber un peligro de explosión ahí, etcétera, ¿no? Lo que son el esmeril, muchachos, uso del disco incorrecto para la tarea. Este disco también, ¿hasta cuándo lo podemos utilizar? También verificar el uso del disco, ¿no? A veces lo utilizan hasta, no, muchachos, siempre en algunos, los que yo le digo que tienen una marca hasta donde se le puede dar este disco, ¿no? No es que necesariamente le vamos a dar del todo, siempre hay una marca hasta donde nos dice que se le puede utilizar ese disco. Enchufes deteriorados o inexistentes, someter el disco a velocidades mayores o a las recomendadas por el fabricante, ¿no? Montaje incorrecto del disco, fallas del casquete protector, etc. Esto sí es muy importante, muchachos. Enchufes deteriorados o inexistentes, se ha visto, inclusive que no hay enchufes, solamente hay dos cablecitos sueltos y esos cables son los que lo colocan en el tomacorriente, ¿no? Entonces, se ha visto a veces muchas actos y condiciones que es para contar, muchachos. Las herramientas eléctricas, lo que serían los taladros, también vamos a sufrir cierto daño con los taladros, que es una herramienta de poder. Usar broca de tipo inadecuado para la tarea, brocas mal afiladas, aumentar el diámetro de la perforación inclinando la herramienta, ¿no? A veces queremos que sea más, inclinamos la herramienta para que el diámetro de la perforación o el tamaño en sí de la perforación sea un poco más, lo cual podemos generar que la herramienta se salga de donde estamos taladrando y podemos, no sé, pues dañar directamente a un compañero o hasta nosotros, ¿no? La carcasa metálica mal aislada, no contar con la cantidad y tipo de brocas necesarias, ¿no? Etc. Lo que son las sierras circulares, usar disco incorrecto para la tarea, no usar el casquete protector de la herramienta, ¿no? O su guarda de seguridad, disco desafilado o dañado, un montaje incorrecto, por ejemplo, del disco. Cuando no hay un buen montaje, ese disco puede llegar a salirse o a saltar, por ejemplo. Imagínense un disco saltando o volando y por todo el campo, el área de trabajo un poco. Es algo muy peligroso que se debe evitar, muchachos. Falta de casquete protector, no tienen su guarda de seguridad, no utilizan sus elementos, sus DPPs, ¿no? Etcétera. Fuentes principales de accidentes con las herramientas neumáticas, tenemos lo que son golpes por trepidación o basculación de mangueras, golpes por la fuerza de la manguera, diríamos, ¿no? Golpes en los pies por caída de herramientas, no cerrar el aire y purgar la línea antes de cambiar accesorio o desconectar una manguera, no purgamos, entonces eso nos puede generar también el golpe o el golpe en sí de la manguera, que va un golpe por trepidación, puede ser. No uso elementos de PP o elementos de protección personal, ¿no? Bueno, el martillo perforador igual, muchachos, ¿no? No usar elementos de protección, uso por personas no capacitadas, no sabemos. Le damos el martillo a cualquier persona que no tiene una capacitación por lo menos de herramienta de poder, o más que nada una capacitación en lo que es
sistema operativo, ¿no? Gatillo no detiene el equipo al soltarlo. No contar con dispositivo que detenga la punta en su sitio, por ejemplo, ¿no? Etcétera. Los peligros cuando tenemos herramientas de impacto son desconocimiento del operador del funcionamiento de la herramienta, ¿no? Por ejemplo, el martillo de disparo, ¿no? Los que se utilizan, no mucho utilizan este martillo, pero sí, ya hay algunas personas que lo utilizan, ¿no? Uso por personas no capacitadas, accionar la herramienta cargando con la mano la punta retráctil, no capacitar al operador en el uso, ¿no? Las malas capacitaciones que no hay, no proveer de elementos de protección, etcétera, ¿no? Y esto de martillo de disparo es bien saber también hacia dónde vamos a apuntar, ¿no? Hacia dónde vamos a actuar. Una vez un trabajador, bueno, un trabajador tuvo un fatal porque uno de sus compañeros apuntó hacia, o quiso taladrar, ¿no? Un triple A, por ejemplo, ¿no? Entonces por la fuerza, el clavo era un clavo, traspasó el triple y se, bueno, iba a dar en la cabeza de uno de sus compañeros, ¿no? Entonces evitar todas esas cosas, muchachos. El almacenamiento, como lo dije, ¿no? El almacenamiento tiene que ser ya sea en una caja de herramientas por separado, o donde nos dé o nos garantice un orden y limpieza, o un stand general, ¿no? Un stand donde estén todas nuestras herramientas, ya sean o las mochilas, como quieran verlo, muchachos, pero tiene que estar almacenado, no por acá, no por allá, ¿no? Porque así también tienen que no se dañen internamente las herramientas también. Entonces ver eso, ver su mantenimiento y la limpieza también, ¿no? Porque muchas veces lo tienen ordenado, pero todo sucio y lleno de grasa. Bueno, los formatos fuera de servicio, ¿no? Sí, los formatos de inspección, ¿no? Contar con formato de inspección y si es posible, ¿no? En el caso de que se utilizara y no se hace el decomiso, por lo menos contar con un formato fuera de servicio, ¿no? Cuando se dice que no tenemos que operar esta herramienta. Razones para tener cuidado. Bueno, vemos ahí los clavos, tuercas, etcétera, ¿no? Parecido a lo que le dije del accidente con el martillo de disparo, por la herramienta de disparo. No, bueno, más otros peligros también es usar un desarmador como cincel, que ya lo hemos visto, usar cuchillo como desarmador también, usar una llave como martillo, en el caso de el alicate, por ejemplo, el alicate muchas veces lo utilizan como martillo. Llaves como hordazas flojas, herramientas de impacto con cabeza de hongo, de mangos rajados, aislados, etc. Entonces eso también se tiene que evitar, ¿no? Bueno, en la selección ISO de PP, muchachos, es, bueno, ver, ¿no? El peligro, por ejemplo, para partículas volando, gafas, lo mínimo. Googles, caretas, para el ruido, tapones o tapaoídos. Para evitar los que son cortaduras o amputaciones serían los guantes. Perdón. El luz y chispas, trajes, delantales, aplastamiento, electrocución, trajes delantales, quemaduras, trajes delantales, también tenemos lo que son los respiradores, calzado de seguridad, etc. No sé si el EPP tiene que ser, nos tiene que proteger de todo de todo lo que esté expuesto, ¿no? Ya sabemos cómo elegir el EPP adecuado, ¿no? Igual acá vemos un EPP, por ejemplo, en este caso para trabajo con electricidad, herramientas encauchadas o aisladas, igualito las botas aisladas o dieléctricas, sus guantes, es decir, todo es para trabajos eléctricos, ¿no? Y así, ya sea cualquier sea la actividad, tenemos que utilizar nuestros DPP adecuados. En los martillos, ¿no? Bueno, utilizar el martillo correcto para el trabajo, asegura el golpe sin obstrucción, colocar o saber dónde colocar también la mano, muchachos. No utilizar o no golpear o no hacer la acción de golpear con la mano muy cerca al mango, ¿no? O a la cabeza del martillo, como quieran llamarlo. No use con las manos mojadas o grasosas porque se nos puede resbalar, puede salir volando cuando intentemos hacer la acción de golpear y puede golpear a otros compañeros, ¿no? No use un martillo tampoco como palanca, nos dice. No golpee objetos con un lado del martillo, ¿no? En los desarmadores use el tamaño y tipo correcto, ya lo habíamos visto. Inspeccione los mangos rotos y palas dobladas o puntas dobladas, ¿no? Nunca use desarmador como martillo. También nos dice que tenemos que no utilizarla con las manos mojadas, tener un adecuado mantenimiento, tener un adecuado sitio donde guardarlo, ¿no? Almacenamiento. De las pinzas, ya sea acá alicates también entre acá,
No use como martillo o llave, use guantes para prevenir lastimarse con material volando o al hacer cortes, ¿no? Las llaves de igual manera que tienen que tener un programa de inspección, evitar que se encuentren oxidadas, gastadas, rotas. Siempre se debe de jalar una llave, no empujarla, ¿no? Dice. No use calce para hacerla encajar en el caso de las llaves. Usar matracas de perno y tuercas hexagonal, o sea, usar las llaves necesarias, ¿no? A veces utilizamos inclusive llaves que no son. Queremos como sea hacerle entrar al perno, inclusive hasta por medio de los golpes, golpeamos con un martillo, etcétera, y a la fuerza hacemos que entre. No, cada llave tiene su propia medida para cada tuerca, ¿no? En lo que son cuchillos, muchachos, bueno, siempre corte en dirección contraria al cuerpo. No use un cuchillo como desarmador, reemplaje o afile hojas sin fila. Nunca guarde un cuchillo abierto. Igualmente acá aplica lo que son cuchillos, cúter, etc., ¿no? Deselle las hojas de manera segura, use guantes y lentes apropiados al momento de hacer cortes. Igual con las máquinas estacionarias, lo que son por ejemplo las gatas u otras máquinas estacionarias, para prevenir patinarse o moverse, asegúrelas al piso o a la superficie de trabajo, ¿no? En este caso tiene su ancla, su seguro. Se puede colocar candado o etiqueta en estado de apagado también, para evitar que esté prendido. Para ciertas sierras circulares, la velocidad está grabada en las hojas. Y cuando sea posible que tengan aparato de suministro automático, ¿no? Las sierras circulares portátiles tienen cubierta arriba y abajo de la placa, base o zapatilla, como ven ahí. Y el EPP se proporciona de acuerdo con la subsección E. Bueno, igual las sierras que tienen que tener su campana superior en su lugar. La sierra de mesa de fijo, tumba y de corte del hilo con suministro manual están protegidas con campanas siempre. Se ajusta automáticamente el tamaño del material, es así. Y el cubierto nunca debe ser quitado, ¿no? Protector de seguridad. Igualmente las herramientas para el suministro manual, siempre saber cómo utilizarlas. Dos, utilizarla por más que sepamos, utilizarla con el mayor cuidado necesario, no caer en el exceso de confianza. Herramienta de combustible líquido, ya sea gasolina, ¿no? Usualmente de gasolina. Peligros mayores los vapores, también utilizando el refrigerador adecuado. Use solamente contenedores aprobados para combustible líquido y antes de cargar un tanque con combustible líquido, apaga el motor y deje que se enfríe, ¿no? Los gatos, las gatas. Para colocar una gata, asegúrese de la base firme nivelada, que se encuentre centrado. Corte de superficie nivelada y la fuerza de levantar se aplica uniformemente, ¿no? En conjunto. Lubrica e inspeccione gatas con frecuencia. Es más, las gatas nos dicen cuántas toneladas puede cargar, ¿no? Cuál es su total, ¿no? Y siempre hay que recomendar que nunca, si nos dice 12 toneladas, no hay que darle hasta 12 toneladas, ¿no? Siempre más o menos una diferencia. No, en este caso menos, pero no más. Igual, la capacidad determinada por el fabricante tiene que estar indicada y no debe de excederse. Todos los gatos tienen que tener un indicador de paro que no debe de excederse. La inspección de las herramientas, lo que le dije, no se inspeccionan los daños, si funcionan bien. Que tengan o cuenten con un checklist, etcétera, ¿no? Que se inspeccione diario. La capacitación, que todos los empleadores o empleados, ¿no? Todos los trabajadores deben de recibir capacitación en el uso correcto de la herramienta. Verifique que la capacitación sea la adecuada. Documente la capacitación para casos de fiscalizaciones. Actualice la capacitación anualmente y capacitación complementaria al enterarse del manejo peligroso de herramientas, ¿no? Bueno, muchachos, en este caso sería todo por mi parte, lo que es herramienta de poder. Son básicamente los puntos necesarios, las medidas de seguridad, no más que nada un checklist. Lo primordial es su checklist de inspecciones semanales por parte del área de seguridad y parte del área de usuario, ¿no? Para poder evitar futuros accidentes, ¿no? No se olviden de decomisar o parar un trabajo si ven algo que no está o no cumple con las medidas de seguridad necesarias, ¿no? Conmigo será, muchachos, hasta otra oportunidad. Como le dije, si Dios y la Cámara Latinoamericana quiere, nos podemos ver en otros cursos, ya sea investigación de accidentes o lo que está ahorita de moda o es el boom, ¿no? Que es cómo afrontar una inspección de la Sonafil también. Sería un gusto para mí darles esa capacitación, ¿no? Es en sí ese curso especializado, ¿no? Bueno, muchachos, entonces me despido. Muchas gracias por todo su tiempo y atención. Hasta luego.